Hola, hola queridos amigos, una vez más bienvenidos a este tu canal favorito, Mate al Toque, te saluda el profe Angelito y el día de hoy resolveremos las situaciones de la semana número 28 de nuestros amigos del segundo grado de educación secundaria. La situación 1 nos dice: Rita trabaja en un bazar donde ahora venden ropa protectora para la situación originada por la pandemia del COVID-19, es decir, trajes, cobertores y otros accesorios de protección. Al atender un pedido, Rita debe emitir la factura correspondiente. Ver la figura adjunta. Ayuda a Rita a determinar de elaborar la factura mostrada. Y nos muestran la factura que Rita estaba elaborando, que es del bazar Diseño Seguro. Nos dan la dirección y los datos generales, el cliente que es Reinalda Gámez, su dirección y la descripción de lo que está comprando, que es 2 unidades de casacas de polietileno. El precio unitario de cada casaca es 28 soles, por lo tanto, como compra 2 por 28, el valor de la venta es 56 soles. Luego compra 5 unidades de protector facial, cada protector a 16 soles y no nos da el valor de venta. Igualmente compra 3 guantes de látex, cada guante a 12 soles. Nos dice que debemos ayudarle a Rita a elaborar esta factura mostrada. Y finalmente te piden además explicar con tus propias palabras cómo hallar el IGB de esta compra señalando el valor respectivo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, según el proceso de Polya, que en todos los grados está enfatizando bastante, es entender el problema. Y entendemos que Rita está elaborando una factura la cual no lo ha terminado y nosotros le vamos a ayudar. Luego es diseñar una estrategia. ¿Qué procesos vamos a hacer para poder solucionar esta situación? Lo primero que vamos a hacer es completar estos datos que faltan, luego hallar el subtotal, calcular el IGB de ese subtotal, es decir, el 18% de ese subtotal, finalmente sumar el subtotal más el IGB y luego este valor del total ponerlo en letras aquí en la parte final. Bien, comenzamos entonces. ¿Cuánto será el valor de venta de 5 protectores faciales si cada uno cuesta 16 soles? Lo único que hacemos para calcular ello es multiplicar 5 por 16. 5 por 16 es 80, entonces colocamos que el valor de venta de esos 5 protectores faciales es 80 soles. Lo mismo hacemos para 3 guantes de látex que cuesta 12 soles cada uno. 3 por 12, 36 soles. Completamos entonces nuestra factura para el valor total de los guantes de látex, que es 36 soles. Ahora lo que hacemos es calcular el subtotal. ¿Cómo calculamos? Simplemente sumamos los valores del valor total de la venta de cada uno de los artículos. Entonces será 56 más 80 más 36. 6 más 6, 12. Llevo 1 más 5, 6, más 8, 14, más 3, 17. Nos sale como subtotal 172. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el IGB, es decir, el 18% de este subtotal. Es decir, el 18% de 172. Calculando por aquí el IGB, entonces, el 18% de 172. ¿Cuánto será? Recuerden una vez más, este porcentaje, este símbolo de porcentaje, significa dividir entre 100. ¿Ya? No te olvides. Entonces, 18% será 18 entre 100. La palabra D en el tema de porcentajes es multiplicación. Les comento una anécdota. Cuando yo enseñaba a unos estudiantes de primer grado de secundaria, cuando les di un ejercicio que decía restar 5 de 8, entonces ahí aparece la palabra D, restar 5 de 8. ¿Qué quería decir? Que a 8 le debíamos quitar, le debíamos restar 5. Pero él lo puso como multiplicación. Y yo le pregunté, ¿por qué pones multiplicación? Y él me contestó, profesor, la palabra D significa multiplicación. Mi profesora de primaria me ha dicho que la palabra D significa multiplicación. Por eso he puesto multiplicación, ¿ya? Mucho cuidado con eso, chicos. La palabra D en porcentajes sí significa multiplicación. Entonces, 18% de 172 será igual a 18 entre 100 por 172. ¿Qué será igual a 18 por 172? Sale
3092 dividido entre 100 resulta 30,92. Entonces el IGB de 172 resulta 30,96. Ahora sí podemos calcular el total. ¿Cómo calculamos el total? Es la suma del subtotal más el IGB, que resulta 202,96. Este resultado se pone en la factura en letras. Tenemos que terminar la factura. Entonces colocamos en letras 202,96 sobre 100 soles. Este 96 sobre 100 significa los céntimos que tenemos por aquí, ¿ya? Entonces, 202,96 sobre 100 soles. Listo. Ahora sí, ya hemos terminado de ayudar a rellenar la factura. Como nos dice, explica con tus propias palabras cómo hallar el IGB, explicamos por aquí. Te doy una opción o una alternativa que tú lo puedes hacer diferente, no hay ningún problema, y lo explicas con tus propias palabras para tu profe de mate. Listo, entonces explicando. El IGB se halla sacando el 18% del valor del subtotal de la factura, es decir, el 18% de 172, que es igual a 30,92 soles. La situación 2 nos dice: ante la escasez de oxígeno medicinal para tratar a los pacientes que requieren cuidados intensivos, el alcalde del distrito ha previsto la instalación de una planta generadora de oxígeno. Para este fin, se ha destinado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados, pero este terreno ha quedado insuficiente, por lo que se ha pedido ampliar un 30% más del área. A partir de esta situación nos pregunta: ¿cuál será el área total del terreno para la planta de oxígeno si se logra la ampliación del 30% más que se solicitó? Explica con tus propias palabras tu respuesta considerando las condiciones dadas. Entonces, para la resolución de esta situación, anotamos los datos que nos proporciona. Nos habla de un terreno rectangular cuya área mide 200 metros y en porcentajes esa área será igual al 100% de esa área, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando en porcentajes, vamos a representar que esta área es igual al 100% del área, que es lo mismo. Luego nos dice que esta área es insuficiente, por lo tanto piden una ampliación, es decir, vamos a aumentar a esta área, que es el 100% del área, vamos a aumentarle el 30% del área, resultando 100% de A más el 30% de A, esto podemos sumar y tendremos que el área ampliada ya será el 130% de A. Profe, ¿cómo sale el 130% de A? 100% de A más 30% de A. 100 más 30, 130% de A. Listo, entonces el área ampliada tendrá 130% del área. ¿Pero el área cuánto es? 200 metros. Por lo tanto, por aquí calculamos el área ampliada, que es el 130% de 200 metros cuadrados. Recuerden que les dije que 130% significa 130 entre 100 por la palabra de es multiplicación, 200 metros cuadrados. A partir de aquí ya podría simplificar, miren acá, simplifico dos ceritos y me queda 1, simplifico dos ceritos y me queda 2. 2 por 130 resulta que el área ampliada será 260 metros cuadrados. Listo, ya tenemos la solución a nuestra situación. Damos como respuesta, como nos pide explicar con tus propias palabras, diremos: como me dicen que se debe ampliar en un 30% del área inicial, entonces el área ampliada será la suma del área inicial, que es el 100%, más la ampliación, que es el 30% del área inicial, resultando el 130% del área inicial, que es 200 metros cuadrados, resultando así que el área ampliada es 260 metros cuadrados. Bien, esa sería la respuesta a la situación 2. Pasamos con la situación 3. En la situación 3 nos dice:
Con la finalidad de hacer ejercicio físico y mantener la buena salud, Víctor está trotando 5 kilómetros los sábados, desde el punto de partida hasta la meta en una pista al aire libre. Para ello, está utilizando mascarilla y protector facial, además de guardar la distancia. Un día que estaba trotando, cuando Víctor había recorrido cierto tramo, vio la distancia que le faltaba recorrer para llegar a la meta y exclamó: «Aún me falta por recorrer una distancia equivalente al 150% de lo que ya recorrí». A partir de esta situación nos pregunta: ¿cuál es la distancia que le falta recorrer a Víctor para llegar a la meta? Explica con tus propias palabras tu respuesta considerando las condiciones dadas. Entonces, para la resolución, anotamos primero todos los datos que nos proporciona. En este caso, lo vamos a hacer mediante un gráfico. Asumimos que este segmento sea la distancia que tiene que recorrer nuestro amigo Víctor, y esta distancia dice que es 5 kilómetros. ¿Por qué nos dice que está trotando 5 kilómetros los días sábados? ¿Ya? Bien, un día que estaba trotando, cuando Víctor ya había recorrido cierto tramo, exclamó y dice: «Aún me falta por recorrer una distancia equivalente al 150% de lo que ya recorrí». Entonces, asumamos que esta parte es lo que ya recorrió. Y vamos a considerar que esta parte que ya recorrió es X kilómetros. Entonces, él se detiene aquí y exclama: «Aún me falta por recorrer el 150% de lo que ya recorrí», o sea, de esta parte, que es X. Por lo tanto, lo que le falta por recorrer será el 150% de lo que ya recorrió, que es X. Ya está prácticamente hasta ahí resuelto nuestra situación, porque lo demás ya es operativo, es plantear la ecuación y encontrar el valor que nos está pidiendo. Bien, ahora entonces nos toca plantear la ecuación. Vamos a plantear la ecuación teniendo en cuenta el principio que la suma de las partes es igual al total. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las partes? Tenemos lo que recorrió y lo que le falta recorrer. ¿Y cuál es el todo o cuál es el total? El total es 5 kilómetros. Por lo tanto, la suma de las partes, es decir, X más 150% de X, la suma de las partes es igual al total, que es 5 kilómetros. Entonces, de esa manera planteamos bajo ese principio que la suma de las partes es igual al total. Tendremos que X más 150% de X es igual al total, que es 5. A partir de allí, ya te dije que 150% lo vas a expresar como una fracción igual a 150 entre 100. Entonces tendremos X más 150 entre 100 por X es igual a 5. Aquí lo que vamos a hacer para eliminar esta fracción que está dividida entre 100, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar a toda la ecuación por 100. Es decir, voy a multiplicar a X por 100. A 150 entre 100X por 100. Y también a 5 lo voy a multiplicar por 100. Es decir, a toda la ecuación. Profe, ¿y para qué haces eso? Me estarás preguntando. Hago ello para poder eliminar este 100 que está dividiendo. Porque si tú multiplicas 150 por 100, y aquí puedes simplificar 100 entre 100, 1. Y solamente te va a quedar 150X, ¿ya? Esa es una forma práctica para simplificar este denominador, que es 100. Profe, pero acá podemos simplificar, claro, pero al final también vas a volver a multiplicar por un número y hacer el mismo proceso. Entonces, ya sin simplificar nada, de frente, multiplicamos por 100 y ya se va a simplificar. Y a partir de ello seguimos operando. Entonces, multiplicando por 100, tendremos 100 por X, 100X. 150 por 100 entre 100. 100 entre 100 se cancelan o se simplifican, quedaría 1. Y 150 por X, simplemente 150X. Profe, no te entendí, ¿qué es lo que estás haciendo? Aquí te explico esa parte, mira por acá. Tienes 150
entre 100. A eso lo dice que lo vamos a multiplicar por 100, ¿cierto? Y el X está ahí al final, no te olvides. Entonces, 100 entre 100, 1 por 150, 150. 150 por X, resulta 150X, ¿ya? Para que lo puedas entender. Ahora multiplicamos a 5 por 100. 5 por 100, 500. Entonces será igual a 100X más 150X igual a 500. Continuamos. Ahora sí tenemos, mira acá, 100X más 150X, eso es papayita, ¿cierto? Casi como ustedes dicen. Tendremos 250X que es igual a 500. Este 250 que está multiplicando pasa a dividir y tendremos que X es igual 500 entre 250, 2 expresado en kilómetros, porque X viene a ser la distancia y la distancia está expresado en kilómetros. Bien, ya hemos calculado el valor de X, pero aquí ¿qué nos pide? Nos pide calcular cuánto le falta recorrer a Víctor. ¿Y X qué viene a ser? Lo que ha recorrido. Por lo tanto, tenemos que calcular lo que le falta por recorrer. Entonces, eso será igual a, aquí esta parte ya lo borramos, ya se ha entendido. Ahora calculando todo lo que le falta recorrer a Víctor. Sabemos que lo que le falta por recorrer a Víctor es 150% de X. Este 150% se expresa como 150 entre 100. X viene a ser, ya hemos calculado, viene a ser 2 kilómetros, entonces por 2 kilómetros. Entonces, resolviendo esta parte tendremos 2 por 150, 300. 300 entre 100, 3, expresado en kilómetros. Listo, ya hemos calculado lo que le falta por recorrer a Víctor. Como nos pregunta, como nos dice, expresa con tus propias palabras, como nos pide explicar con tus propias palabras, explicamos de la siguiente manera. Consideramos que lo que recorrió es X y lo que le falta por recorrer será el 150% de X. Luego formamos la ecuación y calculo el valor de X y finalmente calculamos el 150% de X, que es la distancia que le falta por recorrer a Víctor. Y finalmente calculo el 150%, que es la distancia que falta recorrer, que es 3 kilómetros. Finalmente, esa sería la respuesta. Pasamos con la situación 4, que es la última situación. Dice, debido a la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19, muchas personas tienen dificultades para pagar sus deudas a los bancos. En el banco BankMax, se sabe que el 40% de la deuda de Jaime equivale al 60% de la deuda de Rosemary. Y a partir de esa situación nos pregunta, ¿quién tiene mayor deuda en el banco BankMax? ¿Jaime o Rosemary? Y nos pide, explica con tus propias palabras tu respuesta considerando las condiciones dadas. Bien, para la resolución de esta situación, consideramos los datos que nos proporciona. Sea la deuda de Jaime J, ¿por qué J? Simplemente por la inicial del nombre. Y sea la deuda de Rosemary R, también por la inicial de Rosemary. Entonces, ya teniendo estos datos anotados, lo que vamos a hacer es plantear nuestra ecuación. Nos dice en la situación que sabemos que el 40% de la deuda de Jaime, es decir, el 40% de la deuda de J, equivale, aquí nos da el término equivale matemáticamente, representa a la igualdad. Por lo tanto, será igual a ¿qué? Al 60% de la deuda de Rosemary. Entonces será igual al 60% de la deuda de Rosemary. Entonces, como sabemos que la palabra D significa multiplicación, lo expresamos de la siguiente manera. 40% por J es igual al 60% por R. Entonces tendremos este 40% lo voy a expresar como una fracción, es decir, 40 entre 100 por J es igual a 60% por R. Aquí simplifico 20ava, me queda 2. Aquí simplifico 20ava, me queda 5. Es decir, 2/5 por J es igual a 60% de R. Esto lo dejo aquí nomás porque al final voy a necesitar en porcentajes. Este 5 que está dividiendo lo paso a multiplicar y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Teniendo así 5 por 60% por R entre 2.
Aquí, 5 por 60, 300. 300 entre 2 será 150% de R. Entonces concluimos que la deuda de Jaime es igual al 150% de la deuda de Rosemary. Es decir, lo que debe Jaime es mayor a lo que debe Rosemary. Como nos pide explicar con tus propias palabras, podemos decir lo siguiente. La mayor deuda la tiene Jaime, ya que es el 150% de la deuda que tiene Rosemary. Para ello consideré una variable a la deuda que tiene Jaime y otra variable a la deuda que tiene Rosemary. Luego se planteó una ecuación calculando que la deuda de Jaime es el 150% de la deuda de Rosemary. Bien, de esta manera hemos solucionado las 4 situaciones correspondientes al día 3. Si te gustó el video, compártelo, recomiéndalo regalándome un gran like. Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Te acompañó en esta oportunidad el profe Angelito y hasta la próxima.